el que se tenga que sumar. Ahí vamos. Ahora sí, buen día a todos. Quiero que arranquemos, como siempre, nuestra clase de hoy con una oración. Así que le voy a pedir a alguno o alguna que ande por ahí, si quiere orar, dirigirnos en una oración. No se peleen. Ay, bueno, yo pero Ay, sí, mucho escándalo, perdón. no pasa nada. Él también ora. Ay, no. Dale. Eh, Ahí apagaste el micrófono. oramos. Dale. Te amamos, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias, Señor, por las bondades que nos das cada mañana. Gracias, Señor, por este hermoso día en el que nos permite, Señor, disfrutar de la lluvia, del sol, del privilegio, Señor, de estar conscientes y saberte nuestro Dios. Bendice, Señor, a mi querida Cintia, bendícenos a cada uno de los que estamos acá conectados y a los que han de mirar la clase después. Danos, Señor, de tu sabiduría, de tu discernimiento. Abre nuestro corazón para poder entender, comprender y vivir, Señor, lo que hemos de aprender. Gracias por todo lo que haces en nosotros. Permítenos poder ser dignos representantes y embajadores de tu reino. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Bere. Bueno. Disculpen el perro. Pensé que iba a ser más escándalo igual, ¿eh? La mía acá cuando toca en la puerta, no sé, parece que va a venir el mundo abajo de lo que ladra. Sí, sí, él me hace lo mismo. Es bien centinela. Bueno, espero que hayan arrancado bien la semana y que ese si no fue, que sea una semana que vaya mejorando, que sea linda. Creo que tenemos algo por lo que estar contentos esta semana, ¿no? Que es la actividad que tenemos mañana, que es la Santa Cena. Entonces, espero que también esto nos anime. Si hay alguno que no anda muy animado o animada, que esto también movilice a poder estar mejor porque es algo que nos une y es un objetivo lindo que tenemos. Y ojalá que también esa actividad de mañana renueve nuestras fuerzas para lo que tenemos que hacer posteriormente. Bueno, les quería contar, de verdad les digo que tuve toda la intención del mundo de hacerles un PowerPoint distinto, porque vieron que todavía, bueno, primero voy a empezar diciendo que voy a dejar de decir que vamos a terminar la unidad 4, porque les vengo diciendo eso de 5 clases y realmente mi manejo del tiempo está siendo malo, así que me voy a tener a decirles que en esta cátedra, en esta materia, vamos a dar todo lo importante que haya que dar en este mes y medio. Así que vamos a llegar a dar todo. Voy a dejar de decir hasta dónde vamos a llegar hoy. Pero como faltaba todavía y dije, se están recontra aburriendo de mi PowerPoint, siempre el mismo, les voy a hacer otro. Toda la intención del mundo estuve, de verdad. Entonces ayer a la noche que estaba ultimando las cosas de hoy, busqué uno nuevo, incluso re lindo era, de verdad les digo, era, porque ya se darán cuenta de que no funcionó, era animado, era como que aparecían las imágenes solas, estaba genial, genial. Les digo que terminé de armarlo, no sé, me llevó bastante, y cuando terminé de armarlo, lo guardo, y después como para tener un orden de las cosas, lo quise encontrar y no apareció más. No estaba, les digo que de todo dices, no sé, no apareció más, no estaba con ese nombre, es como que lo había guardado y lo que quedó guardado quedó como en el original de la descarga, no estaba más, no sé qué pasó, se lo comió la vaca, pero no estaba, me descargué un programa para ver si encontraba el archivo perdido, no, ni saben la pérdida de tiempo, y así como estaba ayer a la noche, decía, no puede ser, encima como que ya no daba más para empeorarla, como ya tenía el PowerPoint, el que les voy a pasar ahora, que era como el anterior, ya tenía todos esos temas, les había agregado algunos más en el nuevo, pero como ya tenía el nuevo, lo que hizo Cintia vivísima fue borrarlo del anterior. Entonces no tenía ni el nuevo ni el anterior y no estaba guardado en ningún lado.
Así que imagínense mi momento de crisis ayer en la noche, y decía, no puede ser. Y ayer anoche no tuve más ganas, dije, bueno, mañana que sea lo que Dios quiera. Entonces, bueno, ahí me levanté más temprano y les terminé armando el PowerPoint anterior, pero no hay nuevo. Así que bueno, contarle que la intención de que tengan uno nuevo estuvo. Pero les prometo que va a haber uno un poco más lindo para la última unidad, por lo menos. Así que bueno, así que les voy a compartir el de siempre, nuestro amigo, el de la cuarta unidad, este que ustedes ya conocen. No, encima se me ocurrió borrar todo. ¿Para qué? Entonces, bueno, ya está, borro de acá, listo. No, nunca guardar una copia, no, no. Ay, bueno. Ahora sí, poniéndonos serios, volviendo a nuestro tema en cuestión. Bueno, les había dicho que nos quedaba relativamente poco, pero como es un tema bastante extenso, por ahí en los pormenores es lo que se nos va haciendo larga, ¿no? La conversación y la explicación. Em, no sé si pudieron ir leyendo algo. Yo sé que no les dejé las páginas, hay una de ustedes me había preguntado, pero acá no les dije. Pero como les había dicho, por ahí lo que tienen que hacer es buscar por los títulos, que más o menos está así como para que sea más fácil. Como les dije, hay cosas que yo las fui tomando de otros libros y que no necesariamente tiene que ser como lectura obligatoria, pero los libros igual están todos ahí en los que están subidos a la plataforma, pero como obligatorio vendría a ser este de Crecer en la Crisis, y ahí están más o menos los títulos. Después igual les voy a poner las páginas. Eso sí, no les puse en el nuevo. En el corregido no les puse. En el nuevo viejo, digamos. El chavo decía, este remiendo es nuevo. Así que más o menos esto es con nuestro PowerPoint. Bueno, nos habíamos quedado en lo que es diálisis, ¿no? ¿Se acuerdan un poquito de la semana pasada? Y bueno, tenemos estos tres temas que quisiera como abordarlos un poquito, que también tienen que ver con problemáticas específicas, que bueno, uno tiene que ver con, como habíamos dicho, lo de todo lo que implica la hemodiálisis, el contexto, el lugar, todas las implicancias psicológicas, que es, digamos, lo más importante, en cómo repercute en el paciente emocionalmente y también de manera física. Después tenemos los problemas psicológicos del trasplante, que generalmente los trasplantes que uno más conoce son los de riñones y los de corazón, ¿no? Que suelen ser los más comunes. Sobre todo son los que quizás tienen más repercusiones psicológicas por esto que significa del cuerpo extraño en nosotros, sobre todo lo que es el trasplante de corazón. No sé si es cierto o no, capaz ustedes habrán escuchado que hay gente que suele tener, que hubieron casos, digamos, que se contaron, por eso digo, no sé si son verdad o no, pero hay gente que trasplantada el corazón empieza a tener emociones o sentimientos que antes no tenía, que se asocian como al de la persona fallecida. Entonces ahí es donde me pongo a pensar si realmente es tan metafórico lo que dice la Biblia del corazón. Quizás no es tan metafórico, quizás es real. Es más, a veces pienso que cuando uno está con una angustia específica, con una tristeza específica, hay muchas veces que no es que solo duele el pecho, muchas veces duele el corazón. Entonces, bueno, esto me da como a pensar. No digo que sea una teoría de ciencia cierta, solamente es algo que a mí me intriga, ¿no? Pero lo del trasplante, tanto del corazón como del riñón, tienen una asociación psicológica, ¿no? Muy ligada a lo que es una perturbación psicológica en realidad. Se habla de que implica como un estrés quirúrgico, que bueno, no solamente tiene que ver con todo lo que implica una operación prequirúrgico y todo el restablecerse después, sino que tiene que ver con una reestructuración, este estrés quirúrgico, de la imagen del cuerpo, porque es ese cuerpo extraño de alguien más, sea conocido o desconocido, que eso también tiene su implicancia psicológica en mi cuerpo. Entonces,
como les decía, esa reestructuración de la imagen del cuerpo es bastante importante, porque primero hay como un sentido de mutilación, es decir, como que me quedo sin lo que es mío, por un momento me quedo vacío y tengo que incorporar algo, ese órgano trasplantado obviamente, que significa adaptarme a un cuerpo nuevo, a que mi cuerpo empiece a ser distinto a partir de tener ese órgano trasplantado. Y sobre todo hay un montón de implicancias en este estrés quirúrgico, que es como, aparte de aceptar una nueva imagen del cuerpo, es también ir superando la idea de dependencia de eso. Si bien todos nosotros, obviamente que necesitamos un corazón para vivir, un riñón, o por lo menos un riñón para vivir, eh, con el tema del trasplante, hasta que se pierda como esa sensación de pensar incluso en la dependencia, lleva su tiempo. Eso de depender de ese órgano se hace como más presente. Nosotros los que no estamos trasplantados, digamos, como que es algo que ni nos preguntamos, o sea, no estamos pensando, por lo menos en el común de la gente, no estamos pensando, bueno, ¿qué pasa si mi corazón en este momento deja de funcionar? Generalmente nos olvidamos de las cosas que funcionan bien. En cambio, una persona trasplantada tiene como su proceso en el dejar de darle esa entidad e importancia a ese órgano trasplantado. Porque primero es como que, eh, es como les decía, como en el primer proceso de la diálisis, ¿no? Aparece como una sensación de mucha alegría y de euforia por sentirse muy bien con esa primera sensación, pero después se cae en la realidad de que por ahí está el riesgo de que ese órgano no funcione y tener que volver para atrás, porque bueno, no hay, siempre está la amenaza del rechazo, ¿no? Del cuerpo a ese cuerpo extraño. Eh, y sobre todo también dentro de ese estrés quirúrgico, en, en esta posición psicológica, ¿no? Hay una dinámica en la relación de donante y receptor, porque directamente incide y va a afectar en el receptor de la donación, y ahí les decía que tenía que ver también si era alguien conocido o alguien desconocido. Y cuando es desconocido aparecen un montón de fantasmas de quién tendré esto, y muchos aparecen, en muchos aparece esto de la persecución y querer investigar de dónde venía, cómo era la vida del otro que tenía este corazón y qué sé yo, ahora empecé a sentir esto, no será porque el otro tenía tal vida, o sea, muchas emociones aparecen justamente por el famoso hacerse la cabeza con un montón de ideas, ¿no? Entonces, ahí está donde pongo en tela de juicio si es cierto o no eso de que la persona empieza a sentir algo distinto, porque muchas veces puede ser sugestivo. Pero bueno, son posibilidades, ¿no? Y si no, también la otra, cuando es una persona cercana, hay una mezcla de emociones, porque por un lado está como la sensación o el sentimiento de estar agradecido con esa donación, pero por otro lado se crea inconscientemente como una sensación de deberle algo, de culpa, de vergüenza incluso por tener algo tuyo en mí, de vergüenza, de duda sobre la propia identidad. Entonces a veces que sea alguien conocido es peor para un trasplantado que tener un órgano de alguien que no se conoce. Entonces es importante cuando nos encontramos con una persona con estas situaciones, no subestimar, pero en lo más mínimo, las repercusiones psicológicas que tenga, ¿no? Y algo que me pareció interesante es un dato que se dice de las personas trasplantadas, bueno, dos cosas, que uno de los síntomas más frecuentes después de una intervención quirúrgica, un problema psiquiátrico, digamos, es un delirio agudo, pero es de tipo transitorio, porque es como que aparecen ideas, como digo, un trastorno psiquiátrico, no necesariamente tiene que pasar con todos, pero como el delirio, ¿qué quiere decir el delirio? Estar en una realidad distinta. Los neuróticos vendríamos a ser nosotros, los entre comillas normales, y después hay otra realidad que es la psicosis y otra realidad que es la perversión. Y dentro de la psicosis aparecen
la paranoia, la esquizofrenia. Entonces, como estar en una realidad distinta. Entonces aparecen como este fenómeno de por tener el órgano de alguien más, aparecen un montón de delirios, alucinaciones, etcétera. Pero son de tipo transitorios, suelen terminarse en un tiempo. Y otro dato es que se hizo una encuesta, digamos, en trasplantes cardíacos, y el 90% de la gente tenía una negación a mostrar los sentimientos, mostrar sentimientos hacia el donante, como que no tenían intención de expresar ningún tipo ni de gratitud ni nada hacia su donante, y mucho menos hablar sobre el órgano recibido. Es como que aparecía como un desinterés por esos temas. Obviamente como mecanismo de defensa, ¿no? Es importante verlo, pero es un dato importante porque es mucha gente, digamos. Y después, bueno, eso con respecto al trasplante. Otro es la unidad de terapia intensiva, que bueno, ese es otro tema bastante complejo. Y bueno, y acá un dato importante es que nosotros no vamos a tener mucha intervención o acompañamiento en alguien que está en terapia intensiva. Podemos tener un ratito cuando se permiten esas visitas, que generalmente las visitas son muy cortitas y para los familiares. Pero bueno, no por eso no es bueno tenerlo en cuenta, o incluso tener en cuenta esto para los familiares de alguien que está en terapia intensiva. Lo cierto es que en la terapia intensiva se dice que hay un alto riesgo de problemas psicológicos, pero no solo para la persona que está internada, sino también para los agentes de salud que están trabajando ahí. Porque fíjense que ellos como que ahí hay de todo, ¿no? Tienen que estar con la presencia de la enfermedad todo el tiempo, eh, que bueno, hay traumatismos graves problemas respiratorios, problemas cardíacos, cuestiones muy importantes y que están ahí al borde de la muerte todo el tiempo. Es más, los agentes de salud que trabajan ahí eh, muchas veces se encuentran con obviamente la muerte, es como lo que está ahí aflorando todo el tiempo. Entonces, como que también inconscientemente eso para los enfermeros, para los médicos, todos los que trabajan ahí, es como un fracaso, es como un índice de fracaso, murió alguien, es como que implica una derrota. Em, y bueno, y acá para la persona que está internada, es importante por ahí tener en cuenta pequeñas cositas como que ese paciente está privado de lo sensorial, de lo común sensorial que tenemos todos, y está cargado de algo sensorial puramente clínico. Si bien en la sala, digamos, en cualquier habitación de hospital, de clínica, es ambiente de hospitalario, pero no tanto. Pero la terapia intensiva puntualmente tiene el olor a terapia intensiva, a limpio, pero mezclado con ese olor a enfermedad, que muchos de ustedes sabrán que existe realmente el olor a enfermo, y el olor a enfermo terminal también tiene un olor distinto. Los ruidos constantes de los fondos de los equipos, todo es como muy monótono, o sea, todo funciona como igual durante las 24 horas del día. Hay mucha restricción de movimiento, eh, hay una restricción drástica a todo, por ejemplo, que las visitas tienen que ser muy cortitas. La comunicación interpersonal obviamente que casi no se da, hay gente que en lugares donde ni hablan con el paciente. Y algo importante y que está bueno también tenerlo en cuenta si somos los que visitamos, es orientar a la persona en tiempo y espacio, hacerle saber la hora y hacerle saber el día, porque se encuentran con esto de que como la luz es obviamente que artificial, no tienen esa distinción entre día y noche, porque a cada rato vienen a medirle la presión, a ver las máquinas, a ver esto, a ver lo otro, entonces como que el día es todo igual, es siempre día o es siempre noche, entonces es muy importante orientarlos en esto tan básico. Lo cierto es que todas esas perturbaciones que se dan
suelen desaparecer una vez que la persona sale de terapia intensiva. El tema es cuando hay terapias intensivas que duran mucho tiempo, eh, hacen que la persona vaya perdiendo como ese contacto con la realidad y después sea más difícil volver, en el caso de que, en el mejor de los casos, se vuelva, ¿no? Eh, pero también se tuvo en cuenta en encuestas que se hicieron en que necesitaba, digamos, la persona que estaba internada en terapia intensiva, y era que se ocupen de la persona, que reduzcan un poco el estrés y la ansiedad, calmándolo con aclaraciones, con explicaciones de lo que le van a hacer. Por más de que alguien esté acostado y no esté consciente, si alguien lo va a ir a tocar, a limpiar o lo que sea, que se les avise que se va a hacer eso. Y también ustedes conocerán la escala de Maslow, de las necesidades básicas. Bueno, según ese modelo, hay psicólogos que hicieron como un estudio entre las necesidades más sentidas de las personas en terapia intensiva y decían que sobre todo era como una seguridad fisiológica lo que querían tener, eh, y una seguridad ante lo que va a venir, y también estaba en la necesidad de pertenencia y de amor. Y después todo lo que venía después de eso como que pasaba totalmente a segundo plano. Como les decía, también es como que el, el personal del hospital o el personal del lugar de la terapia intensiva, también como les decía, como que la muerte con la que están constantemente viviendo como que adquiere esa sensación o ese matiz de derrota. Y también es cierto porque tienen que estar en contacto con cosas feas todo el tiempo y muchas veces tienen que transmitir noticias no tranquilizadoras al resto de la familia, entonces como que están expuestos a un estrés bastante importante. Hay un síndrome en psicología laboral sobre todo, que es el burnout o síndrome del quemado, que habla sobre la persona que en el trabajo tiene una saturación excesiva de lo que le está pasando. No sé, por decirles, un exceso de horas, un exceso de estrés, un exceso de demanda de parte de un jefe, etcétera, etcétera. En este caso es justamente por todo lo que implica la enfermedad constante. Entonces suelen llegar a este síndrome de burnout. Em, ¿Qué más le iba a decir de esto? Creo que nada. Bueno, después si me acuerdo por ahí vuelvo, o capaz que no. Bueno, si ustedes en algún momento quieren decir algo, obviamente que hablen. Bueno, vamos a ir un poquito a esto que es específicamente el enfermo de SIDA, ¿sí? Como les decía, hay como muchas enfermedades de las que se puede hablar, pero traigo algunas como para conocer un poquito de cada cosa. Hay algunas que tienen como una asociación o tienen síntomas parecidos entre una enfermedad y otra, pero cada una tiene su particularidad. Estaría bueno trabajarlas a todas, pero bueno, metafísicamente imposible en un mes y medio de clases. Bueno, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que es el SIDA, tiene como también sus implicaciones emotivas bien severas, ¿no? Eh, Donde la persona tiene que, sobre todo, afrontar un montón de pérdidas, que no es solamente lo de la salud, que incluso la salud en este caso tiene como sus vaivenes porque como no se ha conocido todavía la cura, o se conoce pero es un negocio y no se quiere decir, qué sé yo, eso ya es otro tema, ¿no? Me parece raro que hasta el día de hoy no haya, pero bueno. Em, no siempre va a tener la misma repercusión física. Entonces, como que siempre es una incógnita lo que va a sentir un enfermo de SIDA. Otra pérdida de la que tienen que afrontar, por ejemplo, es la capacidad laboral, porque obviamente que van a haber veces en que los síntomas sean tan fuertes que no pueda, o también implica que por las dudas no busque trabajo por si tiene cierta recaída, por ejemplo. Y sobre todo, que es la más importante, bueno, no la más importante, pero es una de las más importantes y que lleva a otras dificultades, es las relaciones interpersonales, porque el fantasma de la persona con SIDA es bastante importante. En su época de la Biblia fue leproso,
en nuestra época sigue siendo el enfermo de SIDA. El otro día, bueno, con una hermana fuimos a visitar a una persona en el hospital y bueno, yo no sabía que aparte de los problemas que tenía SIDA. Eh, y bueno, y había llegado una prima a visitarlo y dijo que era la primera vez que había ido y que no había ido antes, o sea, no lo dijo en presencia del enfermo, pero no había ido antes, que ahí fue cuando me enteré de lo que tenía, ¿no? Porque dijo, porque no venía, porque por las dudas, porque no sé si era contagioso esto. Entonces ahí pregunto yo, ¿y pero qué tiene? Bueno, y me dijeron que tiene SIDA. Entonces está como ese fantasma de que el enfermo de SIDA contagia. Y sí, contagia, pero tiene que haber como condiciones específicas del contagio, no es que porque te pase la mano te va a contagiar. Entonces como que está ese fantasma. Traigo ese ejemplo porque bueno, justo pasó hace poquito y, y me llamó la atención de cómo está ese fantasma, incluso un familiar. Entonces vieron cómo la relación interpersonal se ve bien marcada, ¿no? Como un corte. Eh, Tiene como un montón de características para la persona, ¿no? Que es novedoso, digamos, enterarse de que se tiene, por más de que se conoce a grandes rasgos lo que es el SIDA, una persona que se entera de que tiene, empieza como con esto a querer investigar, a querer saber porque es novedad, eh, es algo desconocido, obviamente, porque no lo tenía, es amenazador porque implica un desgaste en muchas áreas, eh, y también como es una enfermedad hasta el día de la fecha incurable, también trae como ese notable deterioro físico y también, bueno, la presencia de lesiones físicas, ¿no? Y también como comportamientos autodestructivos de parte de la persona porque aparece mucha culpa, mucho sentimiento de culpa en lo que es el enfermo de SIDA, justamente por la categorización que se le da socialmente a un enfermo de SIDA y por lo que esa persona empieza a percibir de eso y lo que va creyendo de sí mismo, ¿no? Aparecen como en todas las enfermedades, como veníamos viendo, mecanismos defensivos que primero como en ese intento de alejar ese sufrimiento, digamos, eh, de alejar ese mal propio, se busca el chivo expiatorio, ¿no? Ese buscar el culpable afuera. Entonces, se trata de refugiar la persona en el hecho de que hay algo afuera como para no hacerse cargo de su dolor, ¿no? O de sus responsabilidades en cuanto a los actos que tuvo, ¿no? Eh, y acá es algo interesante que una característica emotiva que se da del enfermo de SIDA es que hay actitudes se dice de contratación o de votos también como en términos religiosos, donde la persona empieza a hacer como tratos con Dios sobre todos o con la gente que viene como a tratar con esto. Entonces, si yo me curo, hablan con Dios o con la gente que va, si yo me curo, cuando salga de esta voy a ir a la iglesia. Si yo me curo, a partir de ahora voy a comportarme tal cosa. Es como que justamente son actitudes que se derivan de ese sentimiento de culpa, ¿no? Que en realidad sabemos que eso no es que se cumpliría o no se puede cumplir, digamos, porque humanamente no hay una cura. Ahora, esos votos con Dios también son como algo muy personal, pero suelen darse mucho en este tipo de enfermedades como incurables, sobre todo en esta del SIDA. Sí es cierto que dentro de las emociones que aparecen está esta dinámica depresiva, ¿no? Por las vivencias de culpabilidad, por el sentirse como peligroso o que los demás lo vean como peligroso, como que aparece el sentirse indigno. eh, y eso, algo interesante también es que aparece también esos sentimientos en enfermos inocentes. Y vamos a decir inocentes porque es gente que no necesariamente tiene conductas, eh, ¿cómo sería la palabra? Eh, bueno, no sé si desviadas, sino como conductas, uy, no me sale la palabra, como sueltas, libertinas,
que llevan a poder contagiarse, sino que son personas que, no sé, por decirles, porque le hicieron eh, una vacuna o una inyección con una aguja sucia y se contagió, por ejemplo. Eso vendría a ser como un inocente. Entonces, este tipo de emociones igual aparecen de la misma forma que en personas que pueden saber más o menos mejor de dónde viene su enfermedad, que es, bueno, se dice que la promiscuidad sexual, sobre todo la homosexualidad, es la que más trae la posibilidad de estar enfermo de SIDA, y las drogas, digamos. Hay más, pero son como las que más se evidencian. Eh, ¿Qué les iba a decir también? Eh, pero bueno, como tiene como ese carácter oscuro, el SIDA, que está directamente relacionado al sexo y la droga, es como que las personas que son como inocentes, eh, o por ejemplo, hoy en día, eh, un dato bueno es que una mamá o un papá que tienen SIDA no necesariamente tienen que transmitirle el SIDA a sus hijos, digamos, con un cuidado específico, con un tratamiento preventivo, los hijos tienen toda pueden tener la tranquilidad de nacer sin el SIDA, ¿no? Pero muchos no tienen este cuidado, tienen hijos igual, y esos hijos son como los que son los inocentes, digamos, de esto. Entonces, igual están como bajo esa carga social de lo que implica como lo oscuro del sexo y de la droga, ¿no? Que es enfermo de SIDA por esto. Eh, y es más allá de la conducta mala que haya tenido, igual pensando en esta persona, como todo eso que hizo es una integridad para su vida, para el sí mismo, sumar esta enfermedad implica como reforzar esa, esa amenaza a la integridad. Eh, Ahora, muchos, por ejemplo, como mecanismo defensivo también, lo que intentan hacer es como que se vuelven, depositan la agresividad en otros, se vuelven agresivos. Y ya te doy lugar, Dina. Y es como que acusan a la sociedad, acusan a la familia, no solo está esto de poner el chivo expiatorio, sino que se vuelven también agresivos con los otros. Y en muchos intentan como vengarse socialmente, como contagiando o incluso haciendo evidente lo que tienen. Esas actitudes son de mecanismos defensivos, ¿no? No es nada saludable, digamos. Dina, ¿sí qué ibas a decir? Bueno, lo que quiero comentar es lo siguiente, muy breve. No quiero ni pensar lo que siente un enfermo de SIDA, pero el año pasado, en todos los estudios médicos y clínicos que me hicieron, tuve que hacerme el análisis del SIDA, por supuesto salió negativo, pero en el momento de tener que firmar, porque hay que firmar para el análisis, yo me sentí una miseria, pero yo sabía que no tenía SIDA por los síntomas, pero había que hacer el análisis. Pero uno se siente tan miserable en ese momento, lo que uno siente adentro, y era simplemente Anal- eh, un análisis. Y como dije recién, yo sabía que no lo tenía porque no había ni un síntoma, pero realmente debe ser muy duro para el portador de esta enfermedad. Gracias, Cintia. Gracias, Dina. Sí, hay algunos, algunos trabajos que requieren que se hagan ciertos análisis. Eh, Me acuerdo que cuando vivía en Oberá, muchas veces había intentado ingresar al servicio penitenciario, que bueno, ahí como psicóloga de ahí, al final es como que fue muy político, no tenía el contacto político necesario, pero bueno, previo a eso uno tiene que hacer un montón de estudios de millones de cosas como para poder presentarse, tanto, bueno, el servicio penitenciario, gendarmería, policía, todo eso. Y bueno, y uno de esos sí, también es el análisis de SIDA. Y como dice Dina, como que uno sabe que no tiene,
pero igual te da miedo. Y si sale positivo, como que ¿de dónde? Pero aparecen esos fantasmas. Y te pones a pensar, y quién sabe, capaz alguna vez alguien tenía una herida en la mano, te pasó la mano y te tocó con una herida tuya y aparecen un montón de fantasmas tontos, que generalmente eso no pasa, pero sí aparecen estos fantasmas. Entonces, como dice Dina, qué terrible cuando realmente alguien se encuentra con el análisis, el momento del diagnóstico, eh, y qué pasa por la cabeza de esa persona, ¿no? Y bueno, y justamente lo que suele pasar por la cabeza de esa persona es una confusión grandísima, y una de las reacciones iniciales que pasan es que la persona se queda como en shock, y como tiene extravío, confusión, se suele decir también que tienen como despersonalización o desrealización. Se dan esas sensaciones de no sentirse en el cuerpo o no sentirse en ese lugar en donde están. Por eso es muy grande el shock de la noticia, por eso qué complejo es para la gente que se encuentra sola con las noticias. Y ni hablar de que el que da la noticia a veces no es el más empático, el médico más empático, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que requieren como eh, tener en cuenta esa complejidad de lo que es la repercusión psicológica de esta enfermedad. Y también algo interesante es que en cuanto al tratamiento, es como que siempre el enfermo de SIDA se siente como un conejillo de Indias, porque eh, como no hay una cura, el hecho de que se trate siempre va a tener ese carácter experimental. Entonces la persona como que eh, por una cuestión como ética y legal, no pueden callar eso a los pacientes y le tienen que decir las cosas que se van a hacer, las cosas que se van a experimentar con esa persona, y bueno, es como que eh, obviamente que puede surgir la angustia de ser utilizado simplemente como eh, para un experimento, ¿no? Eh, entonces como que tiene un montón de repercusiones más allá de lo que implica solo la enfermedad, y sobre todo tiene esta parte de estigma social. No sé, ¿alguno más quiere aportar algo de esto? Si no, ahí sí salteamos y pasamos a la otra parte. Bueno, esto es lo que habíamos visto la vez pasada. Dina, vos te quedaste con la mano levantada. No sé si es porque querés volver a decir algo, o me estás saludando, o, o quedó tu manito ahí nomás. Pero No, bueno, no, no. Solo me olvidé de bajarla. Disculpa. bueno, te vas a cansar. Bueno, bueno, vamos a ir un poco a este tema, que es lo que implica la muerte en sí misma y obviamente sus repercusiones, ¿no? Hablamos de la muerte, como habíamos dicho, ¿no? Como ese es un personaje como incómodo que se nos aparece en, en, en algún momento de nuestras vidas, tanto con la cercanía misma nuestra de la muerte o de seres queridos, ¿no? Esperen que no me quiero olvidar de algo. Ahí está. Bueno, hay diferentes como características, ¿no? Que quisiera que veamos. Hay un montón, pero no vamos a dar con toda. Se dice que hay como dentro del vínculo con la propia muerte, nosotros tenemos como tres formas de relacionarnos con ese vínculo. Uno es ese vínculo con la propia muerte o vínculo. Uno dice, bueno, como que ¿por qué vínculo? Acuérdense que el vínculo tiene que ver con lo relacional. Es como que la muerte adquiere como una entidad que, que otro tipo de situaciones no siempre se tiene, ¿no? Y la muerte, a nivel carnal, si se quiere, o humano, es como que siempre va a implicar a un fantasma. Entonces, cada uno de nosotros tiene su concepción sobre la muerte. Por más de que nosotros compartimos una idea, cada uno de nosotros tiene como un pequeño fantasma interior
o exterior, pero es nuestro, de lo que significa para nosotros la muerte. Cada uno de nosotros tiene más o menos miedo de eso, cada uno de nosotros cree más o menos en una u otra cosa. Entonces hay, dentro de este vínculo, se dice que hay como 3 actitudes que se pueden tener, y una es la forma maníaca, la forma narcisista y la creencia de un salvador. Según este autor habla de esas 3. En la maníaca tiene que ver como sobre todo como vieron que hablábamos de la manía es lo contrario a la depresión. Sobre todo donde se ve mucho esto es en el trastorno bipolar, donde se dice que hay episodios maníacos depresivos. Ahí es donde se ve más esta palabra, ¿no? Entonces hay episodios de mucha angustia y episodios de mucha euforia. Tiende a ser como un trastorno justamente porque los momentos de mucha euforia o de manía suelen como a veces descolocarlos de la realidad y llevarlo como a actitudes hasta conflictivas, ¿no? Por ejemplo, alguien dentro del trastorno bipolar eh, en el momento depresivo no quiere salir, se quiere matar, no quiere hacer nada, pero en la euforia va y se gasta todo en tarjetas de crédito, gasta toda la plata, se funde. Entonces son como conductas antisociales también. Pero en este caso, en el vínculo con la propia muerte, cuando se trata, por ejemplo, de la pérdida de un ser querido, aparece como ese duelo maníaco que tiene que ver con el empezar a hacer cosas de manera hiperactiva. Vieron que habíamos visto esto, ¿no? Entonces ahí habíamos dicho que es las reformas en la casa, eh, hacen muchas actividades, muchos viajes. Y ojo, no solamente se da esta hiperactividad en duelos por la muerte solamente, acá estamos hablando de la muerte específicamente, ¿no? Pero cuando hay una pérdida de otro tipo, por ejemplo, una pérdida amorosa. Entonces hay gente que se pone a hacer un montón de cosas, a reformar toda la casa, por ejemplo, justamente porque hay duelos. Cuando una pareja, por ejemplo, pierde a un hijo eh, que se estaba gestando, también aparecen a veces como mecanismos de defensa por los dos, hacer como un montón de cosas. Entonces ese vendría a ser como el vínculo maníaco, el duelo maníaco. Pero acá hablando específicamente de la muerte de un familiar, que es ese vínculo. ¿Por qué digo esto de la propia muerte? Porque cada vez que uno se encuentra con la muerte de un familiar o con una enfermedad que es grave, uno entabla una relación con la propia muerte, que es inconsciente, uno generalmente no está pensando en eso, pero sí uno se encuentra con esto. Entonces pueden haber esas actitudes del duelo maníaco y también puede aparecer como el duelo narcisista, donde la persona se repliega en sí misma. El narcisismo, acuérdense que es como el amor patológico hacia uno mismo, eh, y aparece acá el creer que todo lo malo puede llegar a pasarnos a nosotros. Entonces, aumentan las consultas médicas, una preocupación exagerada por la salud. Entonces, como que ahí aparece esa persecución de, a partir de lo que le pasó a este familiar, a esta persona, empiezo yo como a preocuparme de manera excesiva por mi propia salud. Y después, el duelo con creencia de un salvador, lo tomo como lo dice el libro, ¿no? Pero en realidad es lo mejor que nos puede pasar. Y sabemos nosotros que eso es así. Y fíjense si al decirlo como tercera opción ya nos genera como un alivio en relación a las anteriores. Como que uno puede caer en cualquiera de estas 2 primeras, pero al tener la seguridad de este Salvador, que es Jesús, nosotros como que descansamos en todo lo primero. Puede que tengamos algún síntoma, pero nosotros al descansar en esto, que este autor lo pone como una creencia más, ¿no? Como una forma más, pero en realidad sabemos que al darle un destino a la muerte, incluso los mismos autores, los mismos personas que se dedican a la tanatología, dicen que la persona procesa mucho mejor la muerte, la enfermedad o una enfermedad, así, una enfermedad crónica, una enfermedad terminal, cuando tiene la seguridad de la vida eterna.
Entonces los síntomas se reducen muchísimo y los dolores son mucho menos fuertes. Bueno, ¿qué más les iba a decir? La forma en la que uno va a tener esa relación o ese vínculo con la propia muerte va a depender mucho, como ya les Cintia, venía diciendo. Sí, perdón. me perdí la segunda específicamente. ¿Cómo se llama? Anoté la primera y la última. Duelo narcisista. Dólar. Duelo narcisista o Ah, vínculo perdón. narcisista. Narcisismo. Sí. ¿Quieren que les anote ahí? Bueno, entonces nuestra capacidad de que esto sea más o menos sano va a tener que ver con toda nuestra historia familiar y poder lograr un cambio, ¿no? Hay mucha gente que no tiene la posibilidad de durante su vida conocer a Cristo, pero cuando se entera de esta buena noticia, todos esos vínculos más patológicos que tenía con la muerte, con ese vínculo con su propia muerte, digamos, viene a ser sanado con el conocimiento de una nueva forma de ver las cosas, ¿no? Eh, y generalmente para que el duelo sea patológico, digamos, es que fue la forma en la que se vivieron valga la redundancia, se vivieron las vivencias, se experimentaron vivencias en la infancia, eh, de sanar o no sanar, de, de restaurar relaciones o no, de dar oportunidad a expresar lo emotivo que se da en cualquier situación o no, de tener padres que sabían, padres o figuras parentales que sabían cómo refugiar a esos niños del dolor, acompañar en sus emociones, como les digo, poder expresarlas, tramitarlas, la capacidad de reparar. Todo eso tiene que ver con que sea o no un duelo patológico. Sí se dice que cuando uno de niño o en la juventud no va sanando duelos de manera, no va sanando las pérdidas, digamos, no hace duelos sanos, cuando se llega a la vida adulta se sufre mucho más la pérdida del cónyuge, sobre todo, o de los seres queridos viejos, digamos, que se tienen en su entorno, tanto de los amigos, los padres, ni hablar, eh, o, o los hermanos también. Pero sobre todo se dice que, algún estudio una vez leí que decía que cuando en la juventud o en la adultez temprana no se hacen duelos saludables de relaciones anteriores. Vieron como hablamos la vez pasada, el que termina con una relación y ya se mete con otra, y ya se mete con otro, y ya se mete con otro, y ya se mete con otro, sin hacer ningún corte en el medio, sin hacer un duelo, como un duelo propiamente dicho, y siempre se reemplaza uno con otro. Cuando se llega a la vejez y se tiene la oportunidad de estar con una sola persona durante mucho tiempo, la pérdida de ese cónyuge tiende a ser como mucho más dolorosa cuando no hubieron duelos saludables en una edad más temprana. ¿Se entendió lo que dije o nada que ver? Sí, se entendió. Cintia, quería Dime. Sí, comentarte, buen día primero, entre buen día. tarde. El otro día justo hablaba con una persona, con una señora, una conocida nuestra, que tenían un chico que era, ¿cómo es? Totalmente discapacitado. El chico no podía moverse ni comer solo ni nada. Desde que nació, ponele, estaba ahí, ya tenía 18 años el muchacho. Y bueno, este chico falleció de COVID y, y bueno, la madre nunca superó eso. Hace más de años, ya va para 2 años ya. El otro día hablaba con ella, justo iba a ser el cumpleaños de ella y decía, ella me contaba que los hijos le querían festejar y esto, y dice, no, yo no quiero, nadie me entiende que Jorgito vivía porque yo le daba la comida, porque yo la atendía, porque esto, porque aquello.
la pieza donde era del chico, que lo habían arreglado completamente para él, viste, por la movilidad que tenía que tenerle sí o sí en los changos, en las sillas especiales, todo, no se tocó. Así como falleció, él cerraron la puerta y así quedó. ¿Qué pasó acá? No, ahí cerraste, ahí está. Ahí cerraste el micrófono. ¿Se bloqueó o está demasiado quieta? Se colgó. Se colgó, Bueno, vamos a esperar a se que cortó vuelva. internet. Bueno, cuando vuelva entonces nos sigue contando y le damos lugar. Bueno, eh, bueno, acá esto es cortito igual. El vínculo interpersonal con el fallecido va a tener que ver, va a determinar cómo va a ser ese proceso de duelo más o menos saludable también. Va a tener que ver mucho toda nuestra historia, como les decía recién, pero también va a tener que ver mucho cómo fue ese vínculo, porque después puede estar cargado de tranquilidad o puede estar cargado de culpa ese duelo, justamente porque, a ver, es normal que en un primer tiempo aparezcan como autorreproches, ¿no? De cómo no hice esto, cómo no hice lo otro, pero se supone que dentro de haber procesado este duelo o ir procesándolo, aparezcan como las fases, ¿no? Como habíamos visto, todo este ciclo de duelo que se vaya dando de una manera natural, pero que se llegue como a la aceptación de la realidad para después poder sentirse bien de nuevo. Pero este vínculo interpersonal con el fallecido va a determinar también que este ciclo, que todas estas fases se den de manera un poco más saludable o menos saludable. Lo cierto es que si amamos mucho o si odiamos mucho, tenemos el riesgo de que nos cueste más asumir la pérdida. Igual el odiar mucho siempre esconde amor. La persona que odia a alguien en realidad la ama, porque en realidad uno no tiene un odio a alguien con quien no tuvo ningún sentimiento, simplemente no tiene relación. Pero el odio aparece justamente después del amor, por eso es importante trabajar el sanar y el perdonar, ¿no? Entonces esto de una u otra forma determina cómo va a ser ese duelo posterior para la persona que queda, digamos. Nos volvió más nuestra amiga. Bueno, la fenomenología del acto de morir, como habíamos visto, la fenomenología tenía que ver como con el estudio profundo de las cosas, en este caso de la muerte. Lo interesante de buscar esto del acto de morir es que para poder entender esa vivencia del duelo, de todo lo que implica el dolor, hay que ver también todas las circunstancias que rodean a ese acto de morir, ¿no? Entonces ahí es muy distinto si era una enfermedad terminal, si fue un accidente, la edad del fallecido tiene mucho que ver, eh, si sufrió dolor o no sufrió dolor, si teníamos vínculo con esa persona o no, como les había dicho. No es lo mismo una persona anciana después de una larga enfermedad que un niño en un accidente, por ejemplo. Entonces hay un montón de situaciones que tienen que ver con esto. Hay gente que dice, las que viven, ¿no? Una enfermedad con sus padres o incluso con un hijo, que, que ya saben que lo probable puede ser que muera, que defienden, digamos, que se sufre igual que a una muerte repentina. Yo no sé, así que no puedo cuestionar lo que dice alguien en comparación de una u otra. Lo que dicen los estudios es que cuando se tiene una persona con una enfermedad terminal, psicológicamente aparece lo que es un duelo anticipatorio, ¿sí? Entonces se suele ir duelando antes. Entonces ese duelo después suele ser, en el mejor de los casos, un poco menos doloroso que con las muertes repentinas, según lo que se dice, pero respeto mucho lo que dice cada uno porque la vivencia de cada uno es distinta.
Eh, También es cierto que va a depender muy de cada uno, de cómo viva esas cosas. Hay gente que tiene a sus padres postrados en una cama durante 3 años y que no pueden ir asumiendo nada, ¿no? Ni siquiera después suelen sanar fácil justamente porque se quedaron concentrados solamente en esa situación y les cuesta de nuevo como retomar su vida, ¿no? O tomar las riendas de su propia vida cuando ya no está alguien más, porque obviamente que queda esa sensación de vacío, ¿y ahora qué hago si me dedicaba específicamente a esto? Pero sí se puede ver, por ejemplo, no tratándose de muertes, pero de rupturas amorosas, que lo que suelen contar muchos pacientes es que eh, mucho tiempo antes, antes de tomar la decisión final de separarse, mucho tiempo antes se venía premeditando cómo va a ser ese después. Entonces ese sí suele ser un duelo anticipado y yo puedo ver por lo menos que en comparación que con lo que es drástico, como el que recibe la noticia de la separación, suele doler menos, o se suele procesar mejor justamente gracias a ese duelo anticipado. De ahí a que sea sano o no sano tener un duelo anticipado para el vínculo, esa es otra cosa, pero de que suelen sufrir un poco menos, sí. Obviamente que tampoco, en esto de la fenomenología, tampoco va a ser lo mismo sufrir la muerte de algo natural como de un suicidio. Eso sí, como que es algo totalmente determinante, ¿no? Porque justamente el suicidio es una de las cuestiones más difíciles para elaborar de la familia, porque siempre queda la sensación de que pude haber hecho algo, de que cómo no me di cuenta. Entonces, como es algo mucho más difícil de procesar, ¿no? Em, También se suele decir que tiene que ver, sí, Alan. Con respecto a esto me hace acordar al pastor, a mi tío, al pastor Baldi, cuando le Ujú. pasó con respecto a lo de Lucas, que le cuesta muchísimo recuperarse. De a poquito se está recuperando, pero los primeros tiempos fue algo muy difícil, que le costó salir de eso, porque tenía ese vínculo también. Y hace poco que estuvimos a donde viven ahora en Virasoro, Ajá. Lucas tenía una guitarra que realmente siempre me gustó tocarla, y le dije, se la quise, que la vez si la vendía. O no, con una reacción de así como ¿cómo que se dice? De apego a eso. Entonces, también es Claro. algo que cuesta muchísimo, le cuesta muchísimo recuperarse de eso. Y ni hablar de mis padres, porque perdieron dos chicos en menos de un año también, entonces, antes que yo nací, No sabía, entonces, sí, así que, bueno, Dina lo sabe perfectamente también, así que, eran eh, chiquitos. sí, una nena de 5 años que tenía tumor en el cerebro, que lucharon 2 años hasta que ella no dio más y falleció. Y el otro era un bebé de 8 meses por una inyección también. Entonces ese fue más repentino. Qué La, la, terrible. la otra no fue tan repentino porque venían luchando, pero el chiquitito sí fue repentino. Y así Claro, es. es como que, bueno, ahí tú, gracias por compartir, Alan. Bueno, y creo que justamente lo que les venía diciendo, ¿no? Que tus papás, por más de que cada vínculo se vive distinto, cada hijo es distinto, cada momento de la vida de uno es distinto, tus papás tienen esa, lamentablemente, ¿no? Esa comparación tanto de lo repentino como del proceso. Es muy difícil para alguien decir con qué sufriste más, con qué sufriste menos, porque esas son preguntas que no se hacen, no se hacen porque generalmente no hay respuesta. Son procesos muy internos que espero y que sí estén sanos, ¿no? Yo no me quiero ni imaginar cómo es y espero nunca tener que vivir cómo es sanar eso. Ojalá Dios quiera nunca tener que sanar una cosa de esas, ¿no? No me quiero imaginar cómo va a ser. Por eso digo que tengo mucho cuidado en decir que esto es de una forma u otra, porque cada uno vive los vínculos distintos. Esto es como más a grandes rasgos y en una manera más generalizada. Después tenemos el caso por caso que siempre va a ser el más importante, ¿no? Pero bueno, Alan, te agradezco muchísimo esto que compartiste, tanto de tus padres como de tu tío, y qué importante igual que en el sanar, que así sea, ¿no? De nuestro hermano, pueda ir también teniendo como sus apegos saludables, porque en realidad son las cosas que nos quedan de la persona amada.
No tenemos por qué entender esto como algo patológico. Es como que lo que me recuerda, lo que me da alegría, como que lo que tengo ahí y puedo cada tanto, no sé, sentir como una conexión con lo que pasaba antes, pero desde una manera sana, ¿no? Eso, muchas veces eso funciona como un vínculo reparador y no necesariamente como un apego patológico. También se dice que no vuelve todavía Marisa, ¿no? No, bueno. No, se quedó sin luz, me mandó un mensaje que Ah, cortó la luz. pucha. Ahí Bueno, está. vamos a esperar a que vuelva entonces. Em, Dije pucha, pero después digo, capaz que en otro país eso se entiende mal, pero es una expresión argentina que no tiene ninguna gravedad ni significado malo, así que les aclaro por las dudas. Em, bueno, otro tipo de las características de este acto de morir tiene que ver con, que es influyente y parece que no, pero sí es el sexo del fallecido, donde las viudas siempre parecen ser como más afectadas que el viudo. Pero lo cierto es que después de un tiempo suelen organizarse mucho mejor. Ahí te doy el lugar, Dina. Solo digo esto. O díganme si no. El viudo dura mucho menos tiempo viudo, o sea, sin pareja, que una viuda. Generalmente las viudas, generalmente no se casan de nuevo. Ahora el viudo es muy probable que se case. Como que el hombre no sabe estar más tiempo solo y la mujer lo sufre mucho más primero, pero después, vamos a utilizar un término ahora, no sé, que se utiliza tipo medio feminista, pero en chiste lo voy a decir, como que termina más empoderada. Es como que puede resolverse sola después de un tiempo. Acá podríamos sacar un montón de conclusiones, pero no lo vamos a hacer. Pero sí las estadísticas dicen que esto suele ser así. Dina, ¿vos querías decir algo? Sí, yo creo que, bueno, en mi experiencia he tenido 3 duelos directos, cada duelo es diferente. Es según como vos explicás, ¿no? Según el vínculo y también, bueno, influyen varias cosas, pero lo que atenúa mucho en un duelo cuando uno tuvo la posibilidad de acompañar y cuidar a la persona que estaba ahí, como fue en el caso de mi mamá, te deja mucha paz, eso es muy importante. Y bueno, cada uno tiene su experiencia y cada duelo es diferente, pero yo creo que, bueno, no fue mi caso, pero los duelos más difíciles es cuando una persona no puede soltar. Tienes acuerdo, Marisa estaba contando de un caso que conocía, nosotros también conocemos casos de personas, pasa muchas veces con los padres, ¿no? Que pierden un hijo cuando no pueden soltar. Yo creo que eso es muy difícil. Gracias, Cintia. Gracias, Dina. Gracias por compartir. Bueno, otra de las cositas que les digo acá y terminamos eso, que tiene mucho que ver también la edad. Un dato importante dicen que se sufren más los extremos, tanto de la muerte de un niño como de un anciano. Dicen que en datos, parece que no, pero los datos dicen que son como las muertes más chocantes, en los extremos de las escalas de la vida. También es cierto que cómo se llegue a la propia muerte va a depender mucho de cómo fueron, no sé si pudieron ver la clase de los 8 estadios psicosociales de Erik Erikson, depende de cómo se atraviesan esos estadios, se va a llegar mejor a ese vínculo con la muerte cuando uno está más cerca de ella de manera natural, ¿no? Cerca de la vejez, dentro de la natural. eh, o dentro de un proceso de enfermedad va a depender mucho de cómo se fueron escalando esos niveles. Bueno, y acá hay unas claves a tener en cuenta, digamos, para el momento de ayudar a las personas que están atravesando con esto o esta situación de la muerte de un ser querido o de atravesar un proceso de duelo de la salud por enterarse de una enfermedad crónica. Eh, que, bueno, una vez hay que escuchar más que hablar, eso es muy importante, que eso es algo que lo tengo que aprender yo primeramente. Hay veces que no es necesario hablar tanto, sino escuchar más.
Hay otra cosa que también es muy importante que es el contacto físico. Justamente pensaba en este ejemplo que les dije de este hombre con SIDA. ¿Cuánta gente dejó de abrazar o abrazarlo o pasarle la mano justamente por enterarse de eso? Y es un choque muy grande y la persona que está en un proceso de duelo necesita el contacto físico. Hay que tratar de no utilizar los tópicos o las frases trilladas como no te preocupes, ya vas a salir adelante, tenés que ser fuerte, esto va a pasar pronto, en algún momento va a pasar, tenés más hijos por los que seguir. Son frases como muy trilladas que tienen la mejor intención, pero cuando se está en plena angustia, todo esto no sirve para nada. Liti. Sí, con respecto a que estás compartiendo del contacto físico, ¿no? El de pasar la mano, el de abrazar, el de darle un apretón. Eso sufrimos mucho en la pandemia, ¿no? Que uno se desarmaba en llanto y no podías tocar a la otra persona, ¿no? Era como que se sufría doble, ¿no? Nosotros tuvimos que despedir a un diácono acá en Buenos Aires, que es el diácono Samuel Osurkevich, y lo sufrimos en carne propia, ¿no? No poder abrazar a los hijos, a la esposa, y bueno, y no se podía tocar. O sea, cada uno tomaba la distancia y decía no, 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 y bueno, nos abrazábamos en la familia, qué sé yo, sufriendo el duelo de una persona que, bueno, que queríamos Sí, mucho. sí, Eso sí. quería compartir. Gracias, Liti. Sí, tal cual. Vieron como que todo el tiempo sale a flote esto de la pandemia. Eh, hay muchos estudios incluso en relación a eso de qué hacía más mal. El riesgo al contacto físico y que eso produzca el contagio o el hecho de no tener el contacto con otro que nos hacía enfermar. Es como algo muy discutible. Me animo a decir que la segunda opción es bastante válida, de que muchas veces se sufría mucho más o se tenían más síntomas por la falta de la socialización y del contacto físico que necesitamos con el otro. Otra cosa importante en estas claves de alguien que está atravesando esto es no intentar consolar. Ahora, eso es como muy contradictorio y como si mi trabajo es el consuelo, ¿no? Entonces, eh, el tema es que la persona cuando está en el momento de duelo no le importa, porque el sufrimiento está centrado en eso que perdió. Entonces no le importa, el consuelo en ese momento no es necesario. Si uno busca consolar, por ejemplo, haciéndole saber que tiene un montón de cosas buenas por las que seguir, que tiene que fijarse en lo positivo, en lo que queda, esos son intentos de consuelo, ¿no? La persona siente que es incomprendida en su dolor. Entonces, a veces, en vez de hacer mejor, hacemos más daño. Ahora, lo que es importante, es, como hablamos la vez pasada, es ofrecer una ayuda concreta. Eso sí ayuda. Por ejemplo, no es lo mismo decir cualquier cosa, acá estoy, mandame un mensaje. Que no quiero decir que eso no sea importante, sí funciona, pero funciona mucho más decir, mira, acomodé todas las cosas, este fin de semana te venís conmigo, por decirlo. Esas cosas funcionan mucho más. Estar disponible es otra de las cosas que funcionan mucho. Eh, es importante saber que la escucha en el duelo no tiene que tener ni día ni hora. La escucha en el duelo tiene que ser sin programar ese encuentro. Puede ser, digamos, vamos a juntarnos en tal oportunidad por una cuestión de organización, pero cuando se necesita es importante que se tenga una desestructuración de estos programas y que pueda ser en cualquier momento, estar disponibles. No siempre se va a poder, pero intentar estar disponible. Eh, Hay que empatizar, pero sin ser invadido por la angustia del otro, ¿sí? Si uno se va a poner a llorar igual que el otro, no vamos a ayudar. Y una cosa importante es que es más sano recordar en paz que olvidar. No motivar a que la persona no piense, porque va a pensar igual. Sí se pueden buscar momentos en que la persona se distraiga y trate de pensar menos,
pero si el pensamiento igual va a ser recurrente, que ese pensamiento, ese recordar sea en paz, buscar cosas tranquilizadoras para recordar. En eso sí podemos ayudar. Eh, y bueno, y en el caso de que nosotros no podamos resolver cierta situación, ayudar a la persona o nosotros mismos a pedir ayuda. Eso es muy importante. Bueno, ay, ya son y cuarto. Pucha, que nos pasa rápido. Bueno, vamos a dejar acá hasta las 1:30 y volvemos enseguida.